Poder Judicial restablece Tribunal de Isla de Pascua. Niegan carnet de identidad a ciudadano español pese a estar nacionalizado hace 58 años. Madre demandó a sus 3 hijos al no ser considerada en la herencia que dejó su pareja fallecida. 8 de la mañana en punto y 11 funcionarios del Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua retomaron sus trabajos en las dependencias provisorias entregadas por el municipio. Recepción de público y agendamiento de audiencias son parte de las primeras labores que realiza el personal judicial de Rapa Nui a solo una semana del incendio intencional que acabó con las dependencias del Tribunal Insular. Esta del año 69, por ejemplo, causa daño a monumento público. Hoy día se concretó la misión. Hay que decir de que el tribunal, a pesar de haberse incendiado, el tribunal está funcionando con todas las materias con competencia completa, con la competencia que obviamente llevaba. Lo que rescato, digamos, de los dichos del señor ministro y la comisión que ha estado presente, de que hay un proyecto para poder restaurar nuevamente el tribunal, creo que en el mismo lugar. Yo creo que un símbolo como ese tiene que restituirse. Continuidad y compromiso de trabajo en el tribunal que se vio reflejado mediante una videoconferencia entre los 11 integrantes del Tribunal de Isla de Pascua con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Sabemos que había mucha preocupación por estos hechos, algunos efectos. Logramos reaccionar, la Fuerza Aérea nos apoyó. Así que le agradecemos mucho. Eso podría decir que no se preocupe dentro de las posibilidades que nosotros tenemos y la capacidad. En la conversación, el presidente Brito se interesó por la situación de los funcionarios, los felicitó por su compromiso con la Administración de Justicia y la comunidad en que viven, y agradeció el gran esfuerzo realizado en estos días complejos. Asimismo, se analizaron aspectos del incendio que afectó el inmueble, el proceso de reinstalación en un lugar provisorio y el futuro tribunal que incluye la construcción de un nuevo edificio. Estamos viendo en el futuro, además, un terreno para edificar un nuevo tribunal en el mismo lugar donde estuvo el siniestrado o en un terreno diferente. Esas alternativas de construcción evidentemente nos van a llevar un periodo aproximado de 2 años para tener un nuevo tribunal y por lo tanto estamos buscando también alguna alternativa, digamos, que nos permita mantener esta continuidad operacional de que estamos hablando. Labores que fueron retomadas por los funcionarios del tribunal gracias al trabajo de 10 expertos en computación y logística de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Con nuevo equipamiento, muebles y todas las herramientas tecnológicas necesarias, el Juzgado de Letras y Garantía de Rapa Nui comienza a funcionar con normalidad para ayudar y acercar la justicia a la comunidad isleña. Pese a renovar su carnet de identidad chileno durante 58 años, un ciudadano español que creía estar nacionalizado se enteró que este trámite nunca se hizo. La Corte Suprema, a través de la confianza legítima, ordenó que reciba su carnet y que lo traten como un chileno más. Un 4 de marzo de 1964, un ciudadano español que llegó a Chile junto a sus padres sacó su primer carnet de identidad. 58 años después, luego de haber jurado lealtad a la bandera chilena como militar y de hacer su vida como un compatriota más, se dio cuenta que al intentar salir del país, su nacionalización nunca se llevó a cabo. Ya entrado el siglo XXI, en pleno año 2018, se encuentra con que en el aeropuerto le retienen su cédula de identidad porque no tendría la nacionalidad chilena, le deniegan la renovación del pasaporte y de un día para otro dejan de tratarlo como nacional. Se le ha ido renovando la cédula nacional de identidad y por ello se le ha reconocido la calidad de nacional chileno. Trabajó como funcionario público en Chile. Por lo tanto, no solo se le ha otorgado la cédula nacional de identidad, sino que asimismo ha sido reconocido como tal. El hombre acudió hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para solicitar que primara el imperio del derecho respecto a su situación. El recurso se interpone toda vez que el registro civil deniega la renovación de cédula nacional de identidad
el año 2018 y por lo tanto se le deja como en un estado de indefensión. En primera instancia, la Corte de Puerto Montt falló en contra del recurrente porque el Ministerio del Interior y el Registro Civil pusieron en duda el derecho que se invocaba en la causa y el tribunal argumentó que se debe proteger bajo la base de un derecho indubitado. La causa llegó a la Corte Suprema, que finalmente acogió la petición, pero solo en el punto de que se le otorgue la cédula de identidad. Que el cambio de trato configura un acto de discriminación por vulneración del principio de confianza legítima. Estamos con una sentencia que recoge el principio de confianza legítima del ciudadano respecto de un obrar permanente y continuo en el tiempo de los órganos de la administración del Estado como parte del juicio de igualdad ante la ley. La tercera sala de la Corte Suprema ordenó que el Registro Civil entregue la cédula de identidad al recurrente en las mismas condiciones que lo venía haciendo hasta la fecha, ya que al negar la renovación en los mismos términos en que lo venía haciendo hace 5 décadas, se afecta a la confianza legítima, principio reconocido por el máximo tribunal que busca proteger las situaciones que han creado derechos a favor de las personas. Asistió a la clínica alemana de Temuco ante un posible accidente cerebrovascular. A su acompañante se le hizo firmar un pagaré, pese a estar regido por la ley de urgencias. La Superintendencia de Salud multó a la clínica y tras presentar un recurso de reclamación, la Corte Suprema anuló la multa por decaimiento. Hormigueo en el cuerpo, dolores de cabeza y dificultad al caminar fueron parte de los síntomas que vivió una persona de Temuco. Decidió ir al médico y ante la sospecha de un accidente cerebrovascular, concurrió rápidamente a un recinto hospitalario. A su acompañante le hicieron firmar un pagaré, pese a ingresar a la clínica bajo la ley de urgencia. La Superintendencia de Salud, al enterarse de la situación, decidió multar a la clínica alemana de Temuco. La discusión era si correspondía o no exigir un pagaré a una persona, si había entrado o no con ley de urgencia. Ese es un poco el razonamiento. La superintendencia entendió que estaba bajo la ley de urgencia y le aplican la sanción a la clínica alemana. La administración de la clínica presentó un recurso de reclamación por esta sanción. Ante esto, la Corte Suprema rechazó la multa de 370 unidades tributarias mensuales impuesta por la Superintendencia de Salud. El motivo fue uno, el decaimiento del proceso administrativo sancionador que tomó más del tiempo estipulado, es decir, tomó 2 años y 5 meses. Pero, ¿qué se entiende por decaimiento? La Administración del Estado, cuando está investigando, no puede demorarse en exceso porque transforma el acto, o digamos, el objetivo del procedimiento pierde oportunidad, pierde la finalidad. Pierde su eficacia en tanto se dilata en el tiempo. Va más allá de lo que resulta debido o razonable. En ese caso, lo que se plantea en definitiva es que el órgano de la administración no puede cursar una sanción. Tipo de sanción que surge cuando la administración del Estado no cumple con los principios consagrados en la ley de bases de la administración. La administración está regida por una serie de principios. La administración está llamada a ser proactiva, a hacer cosas, no a mantenerse en pasividad. Esos 2 años, 5 meses son en exceso. Ha dejado en definitiva el acto administrativo, ha pasado un plazo que no es razonable y por lo tanto entiende que ante esa premisa la sanción, digamos, es la pérdida de eficacia y por lo tanto aplica el decaimiento del acto administrativo. Multa entregada con más de 2 años de retraso por parte de la Superintendencia de Salud. Por tal razón, se determinó anular la multa por decaimiento, concepto que se viene aplicando desde el 2009. Luego de que un hombre muriera, su mujer y sus 3 hijos terminaron en tribunales por la herencia. Si bien en el escrito no había nada para la mujer, el juzgado civil pudo acreditar que todo lo obtenido por el hombre había sido en gran parte gracias al apoyo de su conviviente. Tras 24 años de una relación con altos y bajos, una pareja tuvo 3 hijos y un importante patrimonio a su haber. La pareja vivió en convivencia, pero con diversas interrupciones por problemas familiares. Luego fallece el padre de los hijos y la concubina lo que reclama es que se reconozca ese concubinato por parte del tribunal y se le asigne una porción equivalente al 50% de los bienes que tenía el padre de los hijos. Acá se ve un problema familiar porque en realidad la madre estaría demandando a los hijos por una relación de convivencia que tuvo con su pareja y padre de sus hijos de larga data y en la cual habrían formado un patrimonio excesivamente oneroso.
En vista de esta situación, el tribunal tuvo que ponderar la importancia de la familia y lo logrado por la pareja durante los años que vivieron juntos, lo que representa estabilidad y afectividad, dando origen también a una comunidad de bienes. Fue que independientemente de algunas interrupciones, lo que sí hubo fue primero una relación de familia entre la madre de los hijos con los hijos y con el padre. En el dictamen de primera instancia se citan diversos artículos del Código Civil que hacen alusión a la separación de bienes y al derecho que tienen las partes a recibir de manera equitativa los bienes heredados a raíz de la constitución de una familia, ya sea matrimonio, acuerdo de unión civil o en el caso que se compruebe que la pareja constituyó un grupo familiar más allá de la formalidad. Que si bien las reglas de la comunidad se tratan de aplicar, que son reglas civiles, a una relación de familia, la verdad es que no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque en una comunidad, dos personas que quieren hacer un negocio o que quieren adquirir conjuntamente un bien normalmente van en un 50%, pero acá la proporción podría ser distinta. Por ejemplo, aquí se aplican las reglas de la sociedad y se podría haber valorado el aporte, ¿no es cierto? Y en ese sentido podría haber sido un porcentaje más fundado. El Tribunal Civil determinó que la demandante tiene derecho al 50% de la herencia y sus 3 hijos al patrimonio restante. Hoy inauguramos una nueva sección, el expediente judicial. En el año 2008, la Fiscalía Nacional Económica encendió las alarmas. Los precios de más de 200 medicamentos fueron adulterados fraudulentamente por las principales farmacias del país. Farmacias Ahumada reconoció los hechos y llegó a un acuerdo extrajudicial, mientras que Salcobrand y Cruz Verde tuvieron que pagar una millonaria multa. La guerra por los precios bajos terminó la adulteración fraudulenta del valor de 222 medicamentos. A pesar de que los ejecutivos de las 3 principales cadenas farmacéuticas del país conspiraron por casi medio año e impidieron la libre competencia, la inexistencia del delito de colusión en el Código Penal los salvó de la cárcel. Sin embargo, se destapó un escándalo mayor: la colusión de las farmacias. Las alarmas se encendieron en el 2008 cuando la Fiscalía Nacional Económica acusó a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand de coludirse para subir el precio de más de 200 medicamentos entre noviembre de 2007 y abril del año siguiente. En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación penal a raíz de una querella interpuesta por la Confederación Nacional de la Salud Municipal, amparándose en el artículo 285 del Código Penal, que establece como delito el que por medios fraudulentos consiguieran alterar el precio natural de mercaderías. Partió inicialmente con las autorizaciones judiciales de incautación y la recopilación de los antecedentes que hasta ese momento tenía la Fiscalía Nacional Económica, quien a esa fecha nos prestó toda la colaboración en cuanto a la entrega de los antecedentes que hasta esa fecha ellos habían recopilado. Pero para Farmacias Ahumada todo terminó un año después, ya que al colaborar con los persecutores llegaron a un acuerdo extrajudicial con la Fiscalía Nacional Económica, siendo multada por $1 millón. Esa conciliación con Farmacias Ahumada consistió básicamente en que Ahumada reconoció su participación en los hechos por los cuales se acusaba, ofreció prueba consistente en la documentación que acreditaba este mecanismo del 123 y las declaraciones de ciertos ejecutivos. En el año 2003, bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, el delito de colusión fue derogado. Ese mismo año, en noviembre, se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para perseguir y sancionar las prácticas que atenten al libre mercado. Una de ellas, la colusión de las farmacias. En enero de 2012, en decisión unánime, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió el requerimiento que le hizo la Fiscalía Nacional Económica 4 años antes y condenó a Salcobrand y Cruz Verde a pagar una multa de cerca de $20 millones, dando por acreditado la existencia de un acuerdo para incrementar los precios. Sentencia que fue ratificada por la tercera sala del máximo tribunal. El acuerdo en el que incurrieron estas farmacias se produjo mediante comunicaciones indirectas sobre los precios que acordaban subir a través del laboratorio.
y generalmente quien subía primero los precios era la cadena Salcobrán y después subía Cruz Verde o Ahumada dependiendo del grupo de remedio. En la arista penal, el año 2014, el Ministerio Público, que invocó al artículo 285 del Código Penal, intentó llegar a una salida alternativa, siendo revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Fue así como un año después comenzó el juicio oral. Este juicio oral que se inicia el año 2015 en el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago, juicio que duró aproximadamente 3-4 meses, en los cuales estuvo a cargo el Ministerio Público y diversos querellantes. Y finalmente el cuarto tribunal oral en lo penal desestimó la acusación del Ministerio Público y de los querellantes en un fallo que no fue un fallo unánime, sino que fue un fallo de mayoría, es decir, 2 votos contra 1. El razonamiento fue que los hechos no eran constitutivos del tipo penal imputado. Sin embargo, la Fiscalía Centro Norte y los querellantes presentaron recursos de nulidad para dejar sin efecto el fallo. La Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2015 lo rechazó y confirmó el fallo que absolvió a 10 ejecutivos. No había dudas de que la colusión había existido. Otra cosa es que bajo el estándar de la apreciación penal, el tribunal estimase que se daban los elementos del delito por los cuales había acusado a estos ejecutivos. Una investigación del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile evidenció que en el ámbito de los consumidores, la farmacia más afectada fue Cruz Verde, pero que aún así los clientes no castigaron dejando de comprar en las cadenas. El año 2016 se promulgó la Ley 20.945 de anticorrupción, con penas que van desde los 3 a 10 años de presidio para quienes resulten culpables. Le vendieron un departamento con un estacionamiento, pero lo pintaron con el símbolo de discapacidad. La propietaria presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la inmobiliaria por considerar que se vulneró su derecho de propiedad. La situación llegó hasta la Corte Suprema, la que ordenó repintar el estacionamiento. Este estacionamiento, ubicado en un edificio de Providencia, fue pintado con el símbolo de personas discapacitadas para cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. La propietaria presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago contra la inmobiliaria por considerar que se vulneró su derecho de propiedad consagrado en la Constitución Política de la República. A esta persona, en virtud de lo que está establecido en la Ley de Discapacidad, los reglamentos respectivos, así también como la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, esta persona tendría que estar permanentemente cediendo este estacionamiento para el uso de personas discapacitadas. Según el razonamiento del tribunal, la afectada no puede ejercer su derecho de usar y gozar exclusivamente su estacionamiento, ya que el bien estaría destinado también a personas con discapacidad. Asimismo, la inmobiliaria vulneró la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que exigen un número mínimo de estacionamiento de visitas y otro para personas con discapacidad. Donde lo que dice es esta decisión es arbitraria y por lo tanto es una decisión discrecional que no tiene mayor fundamento. Y en eso se restablece, ¿no es cierto?, el derecho. Tras un recurso interpuesto por la defensa, el caso llegó a la Corte Suprema, donde se ratificó el fallo del Tribunal de Alzada y ordenó a la inmobiliaria a pintar el estacionamiento de la propietaria. Sin embargo, no le exigió construir un estacionamiento especial para personas con discapacidad. Había un doble incumplimiento, por una parte tratar de falsear, ¿no es cierto?, o de aprovechando esta circunstancia, ¿no es cierto?, mañosamente, diríamos, el edificio trata de cumplir con la ordenanza, pero tampoco lo cumple a cabalidad, porque ese lugar debe estar habilitado en un espacio mayor de dimensión. Asimismo, el hecho de estacionarse en un sitio exclusivo para personas con discapacidad expone multas en virtud de la Ley de Tránsito que van desde los 23.393 a los 46.787 pesos. Puede ser simple o calificado. Hablamos del homicidio, un acto de matar a una persona con o sin premeditación. De esto te contamos en la cápsula educativa. De acuerdo al Código Penal, se entiende por homicidio el acto de matar a otra persona. Este delito se puede calificar en homicidio simple o calificado. El homicidio simple se produce cuando se atenta contra la vida de otra persona con resultado de muerte. Este tipo de homicidio puede ser sancionado con penas desde los 10 años y un día hasta 15 años de presidio. Por otra parte, el homicidio calificado se produce cuando se configura al menos una de las siguientes circunstancias: alevosía, por premio o promesa remuneratoria, por medio del veneno, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor al ofendido, con premeditación conocida. Las penas en este caso van desde los 15 años y un día al presidio perpetuo, que puede ser simple o calificado.
La ministra Ángela Vivanco lideró un seminario realizado en España donde se abordó la temática de la protección al derecho a la vida respecto de la jurisprudencia en Chile. De esto y más, en nuestro bloque de contingencia. A fines de enero se inauguró un nuevo espacio en el segundo Tribunal Civil de Antofagasta que está dedicado a todos los usuarios del Centro de Justicia de la ciudad. La idea es dar un espacio cómodo con acceso a Wi-Fi, enchufes y acompañar la jornada con un buen café, una iniciativa que comenzó desde quienes trabajan en dicho tribunal y que busca ser más amigable y cercana a la estadía de los usuarios en los tribunales. Teníamos abogados sentados en las bancas, procuradores sentados por horas esperando audiencias, mucho tiempo muerto o ventanas entre una audiencia u otra, usuarios que muchas veces ingresaban al centro de justicia sin saber dónde acudir, si al lado izquierdo, si al segundo, al tercer piso. Entonces quisimos en el fondo colaborar con el usuario en general y particularmente con nuestros abogados. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, realizó una conferencia en la Pontificia Universidad de Comillas, en Madrid. En la cita hizo una exposición sobre cómo se estaba visionando en Chile los derechos sociales a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la aplicabilidad directa de la Constitución en materia sanitaria. Casos en que por la vía del recurso de protección se han otorgado prestaciones médicas a personas que de otra manera no la hubieran obtenido. Y de eso se trató la conferencia, fue en un contexto, fueron tanto alumnos de pregrado como de posgrado y algunos profesores, incluso algunos profesores chilenos que estaban en España y que asistieron, entonces fue bien interesante la conversación. En la exposición, la ministra Vivanco dio su punto de vista respecto a cómo está fallando la Corte Suprema en comparación a otros países, donde las demandas sociales muchas veces van más rápido que las leyes, al igual que en Chile. Ponemos fin a las noticias en el canal del Poder Judicial. La invitación es a que nos sigan en todas las plataformas digitales para estar en permanente contacto con usted. Nos vemos en una nueva edición.